Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de que no esté viendo esto. Sean bienvenidísimos a un video más en este canal de este panita bello. Bueno chicos, el día de hoy os traigo un video análisis de una partida. En esta ocasión voy a reemplazar mi partida que yo debería de presentar de mi persona con una partida que que se jugó, mejor dicho, en un torneo suizo el día domingo que yo participé. Y ustedes se están preguntando, ¿qué torneo suizo es este, Emilio? Bueno, este torneo suizo que se jugó, para que vean el formato, se jugó para la Academia de Reino del Ajedrez, que es de aquí, del municipio Caroní, donde yo vivo. Se hizo online en la plataforma de Lichess y escogí esta partida como la más interesante del torneo y que me llamó más la atención. Más que nada me llamó la atención por varios trucos tácticos que hay allí y el cómo jugó aquí el blanco contra la siciliana. Bueno, aquí las blancas está Dynamo 7000 y de negras Alfagore 03000. A ver, que yo tenga entendido, estos dos jugadores, a ver si Emmanuel, que es Alfagore 0, me rectifica o me aclara si estoy mal, que Dynamo es su hermano, Krishna. O sea, esto es un duelo entre hermanos. Krishna Valdés contra Manuel Valdés. A ver si me lo rectifica Emmanuel en los comentarios, o que me lo rectifique en el privado cuando vea este video. Bueno, antes que nada de iniciar con la partida, como siempre, like si les gusta este video, suscríbanse, activen la campanita, le dan la opción de todos si les está gustando este video y el contenido que están viendo, y comparte este video si es de su agrado. Ahora sí, dicho esto, empecemos con la partida. En la partida, como ya había mencionado, se jugó siciliana. Bueno, vamos a jugar caballo F3, que es la variante, vamos a decirlo, la más clásica, la que se juega. Aunque también se puede jugar la variante cerrada con, en vez de caballo F3, con caballo C3. Pero no fue lo que pasó. D6, bueno, estamos con, vamos a decir, una de las líneas principales, o la línea principal de la siciliana. Y aquí, el blanco decide jugar algo que, vamos a decirlo, yo lo digo como anti-siciliana, vamos a decirlo, porque dentro de lo que cabe no entra en líneas principales, entra en líneas secundarias. D3 es una jugada que me agrada la verdad, no entra en tanto lío. Decidimos, bueno, veamos que me juegas aquí contra esta variante, a ver si me tienes algo. Bueno, aquí las negras jugaron caballo C6, alfil F4, E5, y aquí Dynamo o Krishna comete una imprecisión, alfil G3. A ver, aquí en esta posición la opción que da el módulo es alfil D2, y tras F5, caballo C3, caballo F6, alfil E2, alfil E7, y después de los enroques, estamos con una posición de ligera ventaja para negra. La razón, porque tiene mayor dominio del centro, y aparte que puede hacer los cambios en F4 que le van a favorecer luego, si lo hace claramente. Y la línea que yo recomiendo aquí, de mi parte, es con alfil E3, y tras G6, alfil E2, alfil G7, enroque, y tras caballo F6, caballo C3, tengo una posición con prácticamente igualdad. Y la próxima jugada de las negras sería el enroque.
Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue alfil G3. Y aquí las negras cometen una imprecisión. Caballo F6. A ver, aquí el módulo da una jugada y yo doy otra jugada. La jugada que da el módulo es F5. Y tras la captura de este peón, en vez de capturar con el alfil, el módulo decide con caballo H6. Si voy a capturar el caballo. Ya para que te voy a amenazar al alfil, que está en G3. Alfil E2, caballo H5 y H3. Y tenemos una posición con ligera ventaja negra. Bueno, si decide capturar aquí el negro el peón, el alfil, me disculpo, tendríamos el blanco, tendría la columna F abierta y que podría haber mucho juego en esta columna. Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue este caballo F6, caballo C3, alfil E7, preparando el enroque, dama D2. Bueno, vamos a ver si nos deja hacer un enroque largo y ver qué es lo que hace aquí el negro. Caballo D4, ofreciendo el cambio para cuando capture ya sea del peón E o del peón C amenazarte el caballo. Alfil E2, se declinan, ambos se enrocan en corto, tanto las negras como las blancas. H6, previniendo un dama G5 o que un alfil cuando después de H4 venga G5, evitándolo. Caballo por D4, C por D4, caballo D1, preparando un F4 para venir con un caballo para F2, posiblemente. Alfil E6, C3, D por C3, captura de caballo. Ya centralizamos nuevamente nuestro caballo y conectamos las torres nuevamente. Dama B6, Rey H1, manteniendo la iniciativa de F4. Torre a C8, F4, se producen los cambios, se captura de alfil y aquí las negras cometen una imprecisión. Rey H7. A ver, yo viendo desde el punto de vista del negro, hizo esta jugada por el temor de la captura aquí en H6, porque es algo típico para las blancas en algunas variantes de la siciliana. Pero aquí la mejor jugada de parte del módulo es peón D5. Vamos a ver, si me ataca el flanco de rey, yo te ataco el centro. A ver cómo me resuelves la situación, dice el módulo. Y mi persona dice, bueno, me vas a atacar el punto de H7. Te lo defiendo indirectamente. Caballo H7. Te lo defiendo indirectamente. Porque, ¿qué pasa si tras alfil por H6, por ejemplo, es mala directamente? Porque te digo indirectamente porque te estoy protegiendo una de las casillas cruciales, G5. Y tras los cambios, alfil G5, ya no tienes nada. Ya no tienes nada que hacer aquí. O sea, aquí no hay nada. Entonces, en vez de alfil por H6, la jugada sería alfil E3 y tras dama C7. Esta posición está con igualdad, no hay temas ya con el sacrificio de alfil por H6 porque siempre te tengo los temas de alfil G5. Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue rey H7, alfil E3, amenazando a la dama, dama A5, y aquí las blancas cometen un error, que cuando yo vi este error por primera vez, me sorprendió bastante que la
blancas no tengan, aquí no sé el contexto de la partida, que no tengan un conocimiento claro de cómo amenazar a las negras, cómo tener las chances de aprovechar el centro. La jugada que se jugó fue A3. Aquí la jugada por diferencia tanto del módulo como de persona es peón D4. Vamos a controlar el centro y aparte, tras rey G8 y alfil D3, estos dos alfiles son unos lanceros. O sea, a ver cómo vas a detener el ataque si te equivocas. Aquí tienes que jugar prácticamente como un módulo si quieres defender este ataque. Porque luego te vengo con torre F3, torre G3 y te estoy atacando también. O sea, tienes que jugar muy bien esta posición. Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue este peón A3. Y aquí las negras cometen un error grave que me imagino que no se percataron del truco táctico. Alfil G4 es un error por la razón que vamos a ver a continuación. Pero primero veamos por qué es un error. Bueno, primero ustedes ya estarán viendo el truco que se está viendo. Así que, ¿cuál es la mejor jugada aquí en vez de alfil G4? D5. Ataque al centro y aparte que me estoy quitando mi debilidad, que es el peón D. Y tras E5, caballo G4. Y si se producen los cambios de alfil por caballo, es factible para mi persona. La razón, te estoy quitando un atacante. A ver. Pero, triste lamentándolo mucho, como ustedes vieron, se jugó este alfil G4. Y aquí las blancas omitieron la táctica y jugaron torre de AC1. Omitieron completamente la táctica. La jugada por diferencia era la magnífica torre por F6. Te sacrifico mi torre a cambio de tener dos piezas menores. ¿Y por qué es válido el sacrificio? Porque yo soy el que te estoy quitando uno de los defensores y aparte yo soy el que tengo el ataque. Esa es la razón por la que funciona la táctica. Y si ustedes se están preguntando, bueno, si capturo, o sea, ok, no voy a capturar esa torre. Y si te capturo el alfil, bueno, justamente tengo la intermedia. Torre F5 atacando a la dama. Y después de que se retira la dama, te capturo el alfil de E2 con dama o caballo, depende de dónde se mueva la dama negra. Y tengo ya pieza limpia, prácticamente. Entonces, la jugada aquí, por ende, sería alfil por F6. Y tras alfil G4, habría que plantearse seriamente para las negras el cómo defender esta posición, teniendo estos dos alfiles que van a molestar un rato y largo. Pero bueno, en la partida se jugó este torre a C1, alfil por E2, y aquí las blancas cometen un error de captura. Caballo por E2. Deciden simplificar la posición. Si tú tienes el ataque, no simplifiques. Así que dama por E2 es la mejor jugada. Seguimos manteniendo la iniciativa del ataque. Pero bueno, se jugó fue este caballo por E2, dama por D2, alfil por D2, rey G8, caballo F4, torre C6, torre por C6, B por C6, torre C1, C5, B4, intentando crear debilidades. Torre C8, H3, G5 y aquí las blancas cometen una imprecisión. Caballo D5, deciden simplificar aún más la posición. A ver, aquí la jugada por diferencia, tanto del módulo como de mi persona, es caballo E2. ¿Cuáles son las ideas? Aquí hay varias ideas. Por ejemplo, llevar este caballo a G3 para F5 y tener ya un caballo aquí poderoso. La idea de las negras sería el control de esta casilla en algún futuro.
Bueno, aquí el módulo da como la mejor jugada aquí en esta línea con D5. Y tras los cambios y caballo D4 tendríamos una posición de casi igualdad. Obviamente no se puede capturar ese caballo porque la torre está detrás, suelta, o sea, no está defendida. En mi variante ejemplo, como hemos visto, yo decidí dar la jugada caballo D7 y tras caballo G3 amenazando caballo F5 tendríamos una posición de casi igualdad, prácticamente como en la línea principal que nos presentaba el módulo. Pero bueno, lo que se jugó fue este caballo D5, caballo por D5, por D5, rey F8, rey G1, alfil F6 y aquí las blancas cometen otra imprecisión. Torre C2. Esto es más que nada profilaxis. Y lo entiendo. Pero había una respuesta mucho más, ¿cómo decirlo?, interesante. ¿Y cuáles son? La que da el módulo es rey F2. Y tras alfil B2 y torre C4 tendríamos una posición de igualdad prácticamente. Así que no habría nada de qué preocuparse. En mis otras variantes, como ya hemos visto, yo recomiendo alfil E3 y tras alfil E7 tendríamos una posición muy igualada dentro de lo que cabe y que tendrías que tener cierta técnica para sostener primero que nada este peón y sostener esta debilidad que puede ser molestosa en algún futuro. Pero bueno, se jugó en la partida fue este torre C2 y aquí la negra cometen un error grave. Rey E7. A ver, aquí en esta posición era por ende y por diferencia el alfil de 4 intermedia jaque y ya ahí sí valdría el rey E7, pero no se jugó esto, lo que se jugó fue este rey 7 y las blancas nuevamente cometieron un error grave. Rey F2. La respuesta aquí, la respuesta que yo di de mi jugada candidata, alfil E3. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Atacar el peón C5. Porque de ganar lo ganamos, prácticamente. Por ejemplo, si rey D7, por ejemplo, y tras peón por ya estamos capturando el peón de C5. Pero bueno, lo que se jugó fue este rey F2, alfil D4 jaque, alfil E3, alfil por E3, rey por E3, rey F6, B por C, D por C, torre C4, rey E5, torre A4, torre C7, torre A6, H5 y bueno, ya a partir de aquí esta es una posición prácticamente tablífera, pero verán algo interesante y que hay que tenerlo muy planteado al momento de jugar finales, pero ya llegaremos ahorita mismo. D6, torre D7, A4, F5, G3, torre por D6, torre por A7, F4 jaque, se producen los cambios con jaques, rey E2, torre G6, A5, torre G2 jaque, rey F3, torre G3, rey E2, torre por H3, A6, torre H2, rey F3, torre A2, torre A8, rey D4, A7, rey C3, rey por F4, rey D2, rey G5,
torre 4, rey por h5, rey por d3, torre de 8 jaque, rey c2, a8 igual dama. Y tras los cambios tenemos una posición de prácticamente tablas. Y ustedes se están preguntando, ¿por qué si tiene un peón el negro? La razón es porque el rey blanco está lejos. Y esa es la razón por la que es tablas, porque nosotros podemos coronar antes de que el rey llegue a estas dos casillas que son muy primordiales en el final de rey y peón contra rey y torre. Esa es la razón por la que es tablas. C4, rey G4, C3, rey F3, rey D2, torre D8, jaque. Y aquí en rey D2 anteriormente las negras habían ofrecido tablas y estaban en lo cierto, esta posición era tablas, pero las blancas tras este torre de 8 jaque decidieron declinar estas, y aquí las negras cometen el error que les hizo ya acabar con la partida. Rey C1, aquí era lo que yo les mencionaba, hay que tener un buen conocimiento de finales, porque un error, un mínimo error, vamos a decirlo, te cuesta toda la partida, y este fue el caso. La mejor respuesta era rey 1. La razón, porque rey blanco no llega, ya hemos dicho, no llega. Y la torre mucho menos, siempre vamos a protegerlo con el rey de 2 o rey de 1, siempre. Y bueno, eso muy triste de parte de Emmanuel, que está de negras. Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue este rey C1, rey E3, C2, rey D3, rey B1, torre B8 jaque, rey C1, torre C8, rey D1, torre por C2, rey E1. Y ya a partir de aquí, bueno, no debería demostrar todo, pero lo voy a dejar hasta aquí porque esta partida ya está muy perdida. No voy a mencionar más y voy a dejar que siga la partida normalmente, aunque yo, por respeto hacia Emmanuel y hacia Krishna, debería dejarlo hasta aquí. Debería, pero la voy a seguir. Rey torre H2, rey F1, rey E3, rey G1, rey, torre B2, rey F1, torre A2, rey G1, rey F3, rey H1 y tras rey G3 aquí abandonaron las negras. Muy triste la verdad, porque Emmanuel estaba en lo cierto. Esta posición era tablas, pero él fue el último que cometió el error. Y en post partida, después de esta partida, de esta ronda más en específico, Emmanuel dijo que, bueno, esto lo dijo él, lo comento, que él se confió con lo que él dijo, se confió. Y esa es la razón por la frase que están viendo en la pantalla. Nunca hay que confiarse. Yo lo he hecho y me ha pasado factura, Y esa es la enseñanza que les traigo el día de hoy. Si van a jugar una partida de ajedrez, nunca, pero nunca en la vida se confíen. Y lo digo por experiencia, tanto como espectador como jugador de ajedrez, tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional. Pero bueno, chicos, esto ha sido toda la partida del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y nos estaremos viendo en un próximo video, que debería ser el día jueves, y si Dios quiere, bueno, el día miércoles, si lo puedo subir ese día. Pero bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.